Muchas gracias por conectarse en New Way Church en español. Estás a punto de escuchar un mensaje del profeta Richard Summerlin en New Way Church en Palm Coast. Creemos que esto no es una casualidad. Estás aquí con un propósito. La palabra que estés a punto de recibir tiene el poder de impacción de tu vida, fortalecer a tu fe, transformar tu futuro. La Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que abre tu corazón, elimina las distracciones y prepárate para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Si acatamos la palabra y profecía de Dios, vivimos una rica época de derramamientos. No permitas que el día, lo que ves y lo que vives, afecte lo que pasa espiritualmente. No debes sorprenderte que pasen cosas malas en tu vida. Si estudiaras por unas semanas la figura de Pablo, el apóstol Pablo, comenzarías a ver que ese modo de vida cristiano no es glamoroso. Es una batalla. Al recibir a Jesús, entras en un campo de batalla. Tienes varias victorias, pero entras en una batalla constante y seguirás luchando y guerreando contra los impíos hasta que partas de esta tierra. Debes comprenderlo. No recibirás lo mejor de Dios aquí. Lo mejor es lo que Él tiene guardado para ti. Ese lugar al que Él te llevará es un lugar, amén. Así que tienes que posicionarte mentalmente y entender que no espero que hoy sea grandioso y todo ese tipo de cosas. Que estoy en una batalla, tengo una victoria prometida y voy a continuar y voy a permanecer. Di amén a eso. Bueno, gloria, saquen sus Biblias. Aleluya, estén listos. Podría cambiar. No sé qué tiene el Señor, pero siento su presencia. Amén, gloria a Dios. Hemos estado tratando a tiempo, fe para los tiempos finales o fe de transición. Digan fe de transición. Ahora sé que las personas religiosas y especialmente a los tradicionalistas no pueden comprender esto porque ponen un límite en su cerebro y son incapaces de ir más allá hasta que eliminen el límite o el limitador o la limitación. Déjenme ayudarles unos momentos con lo que Dios dijo acerca de las tradiciones, porque muchas personas pelean por proteger las tradiciones, más que tratar de entender o ganar revelación de la palabra de Dios. Pues una tradición muy simplemente es algo que hacemos, que no tiene necesariamente sentido alguno, pero lo hacemos porque nos lo dijeron. Les cuento la historia sobre el asado, la tradición de cocinarlo. Había una niña, su madre y su abuela. Y su hermana también. Y la joven dice: mami, quiero ayudarte a preparar la cena. Ella dice: está bien, ayúdame a hacer la cena. Y ella dice: quiero aprender la receta de la abuela, su famosa receta de asado. Entonces fueron por el asado, lo preparan, hacen un caldo, las cebollas y todo lo demás. Se preparan para poner el asado en la olla y ella corta cerca de 1/3 de él. Digamos que es un lomo. Y la niña dice: mami, ¿por qué cortaste 1/3 del asado afuera? Ella dice: bueno, ahora que lo pienso, no sé por qué lo hacemos. Siempre lo hicimos. Mi madre lo hace. Mi abuela lo hace. Y la abuela, no estaban. Ella dice: tu hermana sabe todo de la familia. Iré a buscarla para preguntarle a tu tía. Así que la hermana viene. Ella dice: tía, ¿por qué cortamos 1/3 del asado? Es bastante extraño, ¿verdad? Y ella responde: bueno, verás, cuando la bisabuela y el abuelo vivían,
No tenían una olla grande para todo el asado. Usaban otra olla más pequeña, así que cortaban un tercio y lo ponían allí. Pero puedes ver ahí el poder de la tradición para hacerte hacer algo que no tiene ningún sentido, que no da ningún fruto, pero lo hacemos porque alguien nos dijo que lo hiciéramos. Bueno, veamos lo que dice Pablo. Pablo dice en Mateo, o mejor en Marcos, vamos a Marcos 7. Gloria, gloria, gloria. Siento su presencia muy fuerte y rica. 7, Marcos 7, gloria a Dios. Y veamos empezando en el 6, luego seguiremos hasta el 13. Eso es lo que queremos obtener. Él respondió: bueno, ¿acaso Isaías profetizó de ustedes hipócritas? No ustedes, solo estoy leyendo la escritura. Como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Yo pediría que esto nunca sea yo. ¿Cómo? En vano me adoran, enseñando mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, ustedes mantienen la tradición de los hombres, como el lavado de ollas y copas y muchas otras cosas que hacen. Esto concierne al ministerio. Entonces, ¿cuántas cosas ministeriales hacemos bajo tradiciones humanas, negando la verdad de su palabra? ¿Saben quién está listo? Hacemos diezmos, ofrendas, 3 canciones, una de adoración, una bienvenida, y luego creen que esa fue la primera iglesia. Pero si no lo hacemos, la gente se enoja por la tradición. Creen que Jesús dijo: este es mi itinerario, debemos hacer esto para informar, porque la gente no entra al sitio web para informarse, no irán a ver nada. Pero seguro no tomó 30 minutos, vamos, están aquí, y contar todo lo que pasaba. Estoy seguro de que había tanto poder, tanta hambre, tanta autoridad, tanto amor, tanta gracia y tanta misericordia, que la gente que buscaba a Él estaban asombrados y escuchaban cada palabra. Pero siempre están estas personas. En el 9, y Él les dijo: muy bien, ustedes rechazan el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Miren el orar en lenguas, el bautismo del Espíritu, la promesa del Espíritu Santo del Dios vivo. Él no es bienvenido en la mayoría de las iglesias de Estados Unidos. Le dan la bienvenida de nombre, pero no se le permite entrar y operar dentro de su poder o su habilidad. ¿Por qué? Está fuera de las tradiciones que son controlables y que fueron establecidas por personas famosas. Algunas religiones, y no quiero mencionar nombres ni dar mala fama, pero dirán un nombre de uno de sus pasados o antiguos héroes que ya no están, como si fuera superior a Dios, y citarán a esa persona como si fuera más que la Biblia. Gloria. Sigamos. 10. Pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre le dice a su padre y a su madre, es un corban, que significa un regalo por cualquier cosa que pudieras haber recibido de mí, será libre. Y no le permiten hacer nada más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios mediante su tradición, que ustedes han entregado, y muchas otras cosas similares hacen. Así que debemos tener mucho cuidado de no seguir tradiciones o normas humanas bajo la capacidad de la razón, sino buscando una vía más elevada, una mejor, una más grande, y estar dispuestos a fluir con las mareas del Espíritu. Si llegamos el domingo y decimos que no haremos alabanza ni adoración,
Ministraremos con imposición de manos y lenguas e interpretación. Eso no debería ser normal en el sentido de su capacidad mental, pero normal para su nuevo nacimiento. Eso debería ser para ustedes que seguimos al Espíritu Santo, seguimos su guía, no sigan mi guía. Gloria, siguen conmigo, digan fe final. Ahora sigan, porque estamos hablando de una fe en particular, fe o añadida a la fe o aumentando la fe, porque si Romanos, creo que tienen Romanos 1:17 en la pantalla, mejor en la amplificada. Pero si tomamos la palabra de Dios como instrucción o dirección, apunta hacia adelante, hay una trayectoria en ella. Y la parte más grande de la Escritura apunta a el clímax de la vida que conocemos. Significa que dejaremos la tierra. Entonces, si empezamos a ver la Escritura en ese contexto, como se nos enseñó que la Escritura fue puesta para ganar riqueza, tener cosas, una vida perfecta, un día perfecto, una semana perfecta, y de alguna manera nos enseñaron a quitar a Dios para poder establecer una buena vida gracias a eso. La bendición enriquece. Tenemos estas escrituras, pero hay que mantenerlas en contexto. Él dice, porque en el Evangelio una justicia atribuida por Dios es revelada brotando. No dijo brotó. Brotando continúa de la fe y conduciendo a la fe. No dijo establecida, signo de exclamación, o terminada, o completada. Nos da la idea de que algo ha comenzado y aumentará hasta que esté terminado. Tu fe terrenal es para la tierra, se terminará en la tierra, se completará. Eso dijo Pablo. Corrí, marqué mi ritmo. Vamos, ¿están aquí? Marco un ritmo, pero la meta es dejar esta tierra, es llegar al cielo. Al dejar la tierra y llegar al cielo, no necesito más fe terrenal. No necesito fe de guerra, tendré un cuerpo glorificado. Pero dice que ambos brotan de la fe y llevan a la fe, revelados por el camino de la fe que despierta más fe. Es simple, si lo entienden, creen un ciclo. Si forman hábitos de fe y aprenden a vivir, respirar y comer por fe, deben aprender que si leen lo que hacen con nuestra comida, lo enfermo que es que una sociedad desee matar a la sociedad, pero lo que hacen a la comida, deben aprender a orar. No solo bendecir, deben orar, saquen los venenos, saquen el cloro. Cuando entre en mi boca, no dejen que mate mis intestinos, no dejen que envenene mi sangre, no dejen que cause úlceras, no dejen que cause cánceres, no dejen que cause diabetes en mí. Deben aprender a vivir así. No es hipergracia en el sentido falso, es en el sentido del tiempo en el que estamos actualmente. Entonces dice, como está escrito, el hombre que por fe es justo y recto vivirá. Y añadiré esto para ayudarles, no para cambiar la escritura, sino para ampliarla. Vivirá una vida de fe continua en acción. Déjenme decirles esto antes de seguir, porque muchos de ustedes todavía no entienden que hay una fe cierta o específica para los últimos días. Y su fe estancada no será suficiente. Gloria a Dios. Les enseñaré sobre gracia y misericordia, porque no pueden vivir una vida de fe religiosa o una vida de fe que dependa de que sea perfecto. Porque la Biblia dice distinto. Pero tenemos que vivir una vida de fe, intentando o buscando o tratando de aumentar y o madurar. Eso significa que nuestra fe debe permanecer activa. No pueden quitar su fe de la actividad. Vayan conmigo a
Vamos a ver esto, Apocalipsis. Ahora, la mayoría, no sé si es mitad y mitad, pero hay mucho de la revelación que Juan tuvo. Era pretribulación y posttribulación. Era para antes de nosotros pretribulación, luego rapto y después posttribulación. Es mixto, pero aquí mismo él está tratando con los diferentes estados de la iglesia actual. Así que lo que él habla en estas diferentes iglesias, las 7 iglesias, esto está sucediendo ahora. Estamos tan avanzados en la profecía que pueden encontrar la mayoría de las iglesias en estas 7. Esto no es algo lejano, estamos en medio de esto. Entonces esta escritura, por lo tanto, lo que hay en estas escrituras es para nosotros y para ahora, digan, para hoy. Ahora al 3 y luego bajemos al... Empecemos en el 7 al 13 y al ángel de ahora. Recuerden, estoy tratando de transmitirles que se necesita una fe específica, que hubo necesidad de, hace 100 años, hubo necesidad de fe, pero una fe específica para el día. Y mientras el día empeora, como dice la Biblia, o el mal aumenta, así debe su fe coincidir con el mal aumentado. Entonces su fe tiene que acelerar en el día. Para el día, ¿están aquí? Es la idea, pero nadie nos lo dijo. A todos nos enseñaron, aunque no de forma completa. Vimos destellos a través de distintos hombres y mujeres de Dios. Pero hay una revelación y un derramamiento ahora que no teníamos entonces para revelar, para ver, para percibir. De modo muy especial, amén. Y el ángel de la iglesia de Filadelfia escribe estas cosas, dice: el que es santo, el que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto ante ti una puerta abierta, y nadie la puede cerrar, porque tienes un poco de fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Debes marcar eso. Es una meta para el tiempo del fin. No importa cómo te vean, porque eso no importa ahí. Dice, sé que guardaste mi palabra. Conozco tus obras. Tus obras son un reflejo de lo que tú crees. Y te he dado una puerta abierta por ello. Aunque estás cansado, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. He aquí, haré que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, pero mienten. Mira, haré que vengan y se postren a tus pies y que sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Puedes poner al lado fe, fe verdadera, porque la fe verdadera se encuentra en la paciencia. Yo también te libraré de la hora de la tentación. Pon ira. Ahora la hora de la tentación señala a 7 años de tribulación. Así que aquí vemos un caso muy claro de prerrapto. Seremos arrebatados antes de la tribulación, no durante ni después. Puede que si te quedas atrás, pero el creyente que tiene fe activa va a ser arrebatado antes de que Dios derrame su ira. Y tenemos una promesa de Jesús y está en rojo. No sé qué más necesitas. Toda la Biblia está en rojo en realidad, porque es aliento de Dios. Porque guardaste mi palabra de paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación, la hora de mi ira, 7 años de mi ira que vendrán sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de Dios.
el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora, la idea aquí es, debes preservar, pelear por guardar la palabra de Dios. Retén. Dile a alguien retén. Voy a leer esto de la versión amplificada. Llegaremos a algún lugar, está bien, solo ten paciencia. Sé paciente. En la amplificada, gloria a Dios, en Apocalipsis. Voy a leer el 11 de aquí. En realidad leeré el 10, porque has guardado mi palabra, guarda la palabra de mi perseverancia, mi mandamiento de preservar. Te mantendré a salvo de la hora de prueba, esa hora que está a punto de venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan la tierra. No te están probando por su ira, te prueban pero por la oposición de Satanás, no Dios. Serán probados por su ira vendrá. Vengo pronto, mantente firme. Vamos, di retén. Sujeta fuerte lo que tienes, para que nadie tome tu corona llevándote a renunciar a tu fe. El que vence al mundo creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, lo haré una columna en el templo de mi Dios, nunca será echado fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo de mi Dios, y mi propio nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Así que estamos viendo aquí que hay una hora, un momento en el tiempo en el que estamos actualmente. Una hora viene, 7 años, pero estamos en un momento de una turbulencia tan radical en el espíritu, que Jesús mismo nos advierte diciendo: mantente firme, no te sueltes, lo que dije es verdad. Sé que a veces no lo parece, sé que no ves milagros, sé que a veces no parece que estoy, pero estoy y vengo. Solo no te sueltes. Vengo, por favor, no te sueltes. Te rescataré antes de mi ira. Persevera, pero no te sueltes. Vamos, ¿estás aquí? Bueno, ¿cómo no nos vamos a soltar? Y para eso intento prepararte, para esta fe del tiempo del fin, que es una fe progresiva o una fe activada. ¿Sigues aquí? ¿Puedes decir amén? Ahora, escribiré esto y luego entraremos en esto. Todo lo que está en la palabra de Dios, sea historia, sea un relato de algo, es viva, activa y poderosa. Todo. Así que cada vez que la leas, comprende que tiene poder y habilidad. Es reveladora, es perspicaz, es empoderadora. Hay liberación en ella, hay sanidad en ella, hay fuerza en ella. Hay amor, gracia y misericordia en ella. Este no es un libro muerto, es un libro vivo. Vea una escritura más. Iba a guardar esto hasta el domingo, pero estás aquí, te bendeciré. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahora estoy viendo esto bajo una luz diferente, porque siempre miramos a la sustancia como la prueba de lo que nuestra fe produce. Pero si empiezas a comparar esto y comienzas a orar y a mirar esto con una intensidad más espiritual, tenemos que cambiar lo que es la sustancia. Tal vez quieras escribir esto. ¿Qué es la sustancia? La sustancia de la palabra no es lo que la palabra produce. La sustancia de la palabra es la palabra misma. ¿Qué dijo Juan en el primer capítulo? Jesús era la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que la sustancia de la que habla Hebreos 11 es Jesús. Ahora la fe es Jesús.
Oye, vamos. Ahora la fe es Jesús, la sustancia misma, el estándar de la palabra de Dios. Él es la sustancia misma. Hay sustancia en Él. Hay sustancia en su palabra. ¿Podría alguien decir amén? No sé. Alguien debió correr por este edificio. Gloria a Dios por siempre. Él es la expresión más elevada del Dios viviente. Él es la expresión revelada de Dios. Su nombre es Jesús. Mi fe no está puesta en una cosa. Mi fe no está en algo tangible. Mi fe está fundada, oh gloria a Dios. Mi fe está fundada y establecida en la persona, la sustancia, la persona del Todopoderoso Rey de Reyes, el Señor de Señores. Su nombre es Jesús. Gloria a Dios. Eso cambia todo. No estoy orando tanto para recibir algo. Estoy orando y liberando la capacidad de aquel, vamos, estás aquí, que dio la palabra, el autor y consumador, y en él está todo lo bueno que necesitaré. Entonces cambia la perspectiva de mi fe cuando le busco a él en vez de buscar una cosa. Vamos, nos enseñaron a buscar cosas por él. Pero al aprender a buscarle a Él, Él traerá lo que necesitamos porque está en su palabra por promesa y declaración. Vamos, alguien diga, no predicaré largo porque algunos no quieren oír. Algunos se muerden las uñas. Gloria a Dios, ayúdanos. Gloria, gracias. Jesús, di fe. Di una fe para transicionar. Una fe para dejar la tierra en el tiempo señalado. Para dejar la tierra en el tiempo señalado. En un abrir de ojos. No agrupes eso con la fe religiosa común porque es diferente. No. Una fe muerta no te llevará a la transición. Una fe muerta no tiene poder para transicionar. Una fe que ya está, robocedi. Una fe que ya ha usado y producido lo que estaba destinada a producir, no te llevará a la transición al cielo. Es fe de fe, luego fe edificando sobre fe, que aumenta la fe que Dios tiene en reserva para ti para los últimos días. La palabra de Dios es un rompecabezas que lleva al ápice de los últimos días en la tierra. Y Él pretendía que fuera así para prepararnos para liderar. Gloria, aleluya. ¿Puedes poner gloria? Diapositiva 2. Todos digan la gracia y misericordia de Dios. Quizás quieran tomar fotos. Tenemos que comprender y entender la intención de gracia y misericordia. Gracia y misericordia no son para permitirte o para mantenerte en pecado. Más bien es una evidencia de la profundidad del amor y poder de Dios. Ningún humano posee esto. Ningún humano posee misericordia y gracia al nivel de Dios. Esto está reservado para Dios, para dárnoslo y estar cerca de Él. Cuanto más te acercas a Él, menos debes pecar. Muchos decían, Dios mío, si es verdad, haré lo que quiera. Bueno, espera un momento porque Pablo tiene otra escritura. Él dijo, ¿vas a pecar a propósito para que la gracia abunde? Como si fueras a pervertir las cosas de Dios para complacer tus propios sentimientos y emociones, tu alma. Para mantenerte más lejos de Dios, cuando Dios quiso que la gracia y la misericordia te acercaran más a Él porque revela su corazón. La gracia y la misericordia revelan el sacrificio, revelan la sangre, revelan el rasgado y el desgarro de la piel de Jesús, revelan la agonía, revelan su entrega,
revelan el costo, el precio que fue pagado. Gloria. Misericordia. Número 1, en la diapositiva 2 dice, la gracia y misericordia de Dios son inagotables. Así que mientras lo estés persiguiendo, no puedes agotar su gracia o misericordia. Eso significa que no tiene fin. Amén. Déjame darte una ayuda que podrías querer aquí. Mientras te sientas mal cuando tropiezas, la gracia y misericordia te son dadas. En el momento en que ya no te sientas mal, puedes haber cauterizado tu conciencia. Algunas personas dicen, cuando peco me siento muy mal. Bueno, bien, eso es algo bueno. Es señal de que estás vivo y tu corazón no está endurecido. Y tu pecado no te alejó de Dios. Vamos, di amén. Así que misericordia. La misericordia es el perdón inmerecido. Oh Dios, evitando el castigo. Un reintento o un nuevo comienzo. ¿Lo tienes? La gracia es un regalo. Ambos son dones de Dios. Es un regalo gratuito de amor y bondad. Es un regalo sobrenatural. Es el regalo que te perdona. Te perdona. Es un regalo que te perdona cuando alguien viene a Dios pidiendo perdón. En Lamentaciones, diapositiva 3, por favor. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, es por las misericordias del Señor. Todos digan misericordias. Ahora es plural aquí, porque es inagotable. Las misericordias del Señor no fueron consumidas. Sin su misericordia enfrentaríamos su juicio, porque su compasión no falla. No hay fin a su compasión. Su misericordia, 23, son nuevas cada mañana. Y luego dice, grande es mi fidelidad. Wow, cambia todo. Recuerda, la mayoría de tradiciones y religiones se basan en reglas y las usan para actuar como si fueran perfectos y tú no. No hay nadie en el planeta que sea perfecto. Entonces, ¿cómo puedo estar aquí y juzgarte y golpearte como si yo fuera perfecto, cuando es por el don de Dios que seguimos? Vamos. Digo, podría entrar en 48 horas. Vamos, ¿estás conmigo? Hablo de ser perfecto, sin pecar, tal vez, no sé. Porque el corazón hace cosas que solo Dios conoce. Tiene pensamientos e intenciones y te hace actuar. Y no sé si podríamos ser perfectos por 24 horas. No sé si por 5. Vamos, digan gracia y misericordia. Diapositiva número 1, puedes verlo ahí mismo. Son nuevas cada día. Bien. Diapositiva 4, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia son salvos. Muy bien, una vez más. ¿Qué es la gracia? Es un regalo gratuito de amor y bondad. Es un regalo sobrenatural. Dios te perdona gratis. No lo merecías. No hiciste nada más que elegirlo. Porque por gracia son salvos, ¿cómo? Por la fe. No proviene de ti mismo. Es el regalo de Dios, no por causa de tus obras, para que nadie se jacte. Por lo tanto, no hay suficientes buenas obras que puedas hacer para ganar la bendición, el favor y la promesa de Dios. Lo hizo para que lo recibas por gracia. Gloria, necesitarás esto. La fe del fin lo requiere. Romanos 11, 6 de la versión estándar en inglés. Pero si es por gracia, entonces ya no es sobre la base de las obras. Si fuera de otra manera, la gracia dejaría de ser gracia. Dios no sería Dios. Si debo hacerlo y pagar todo mi pecado, en un sistema basado en obras, nunca seré lo suficientemente bueno para estar ante Dios o tener algo suyo. Por eso dijo, haré la gracia y misericordia inagotables. Voy a llenarme y hacer que sea tan abundante, no solo abundante, sino que haré que cada día te dé un nuevo comienzo.
Ahora no necesitas llevar tus malos sentimientos después de arrepentirte hacia el mañana e intentar agotar la misericordia futura con respecto a algo de ayer. Sé que a veces toma tiempo apartarse para poder sanar, pero muchas veces existe una persona llamada Satanás, quien es el acusador de los hermanos. Y él se oculta y se disfraza bajo la apariencia de lo que parecen ser cosas santas, como sentirse mal, sucio, no ir al altar. No deberías orar, no deberías adorar. Mírate levantando tus manos, cosa sucia, ni siquiera amas a Dios. Pues bien, si el estándar de amar a Dios es perfección, nadie lo hace. La verdad es que no podemos amarle sin su gracia y misericordia, pues estaríamos separados de Él. Ahora, en el Antiguo Testamento, debían traer el toro, debían traer sangre, debían traer la carne de un animal para arrepentirse de pecados. ¿Imaginas cuán sangriento sería el templo hoy si ese fuera el estándar? Dios conduce 10 millas en la 95, pecaste 350 veces. Necesitarás un remolque para tu sacrificio, para quitar el pecado y hablar con Dios. Dijo, estoy harto de tanta sangre. Eso dijo, léelo en Hebreos. Dijo, estoy harto de la sangre. Dice, derramaré la sangre de uno perfecto una vez más, y en su sangre habrá suficiente gracia, misericordia, perdón y amor para cubrir cada pecado que ocurrirá en el planeta. Y él dijo, después de su sangre, esto sellará o detendrá la dispensación que era anterior a ella, que estaba bajo la ley. Y él dijo, y ahora por la sangre de Jesús trataré con mis hijos a través de mi misericordia y gracia. Alguien actúan como gente perfecta aquí. Hebreos 4:16, acerquémonos confiados al trono de gracia. No dice tímido, temeroso. Ahora no vienes arrogante, sino que vienes confiado. Pero tu confianza no eres tú, porque no pudiste hacer el trabajo para prepararte para ser así. Así que es por las obras que Jesús realizó que te da la capacidad de entrar como bajo su sacrificio. Así que su sacrificio fue completo, fue pleno, estableció lo que Dios envió a establecer. Por lo tanto, yo entro en la acción de Jesús en la cruz del Calvario, entro bajo ella. Señor, ten piedad de mí. Dices, bueno, ¿cuántas veces puedo decirlo? Bueno, aparentemente muchas, porque el sistema que Él estableció sabía. ¿Está bien un miércoles por la noche? Quizás los pecadores de domingo necesiten este mensaje. Amén. Él sabía que necesitaríamos misericordia, y la misericordia nos permite el acceso. Quería que estuviéramos cerca. ¿Están aquí? Dijo, lo haré nuevo cada día. Lo haré, será nuevo cada día. Lo haré tan nuevo que será como si estuviera fluyendo constantemente. Fluye. Cada vez que me busquen, vuelvan por la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos un poco más lejos. Diapositiva 7, 2 Corintios 9:8. Dios es capaz. Anota soberanía aquí. Y Dios es capaz de hacer que aquí está esa palabra. Y Dios es capaz de hacer que toda la gracia abunde hacia ti. Que ustedes, teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas, puedan abundar para toda buena obra. Creo en las tradiciones humanas y de la religión. Hemos hecho que Dios sea un juez iracundo.
en el tiempo en que dijo: derramaré gracia y misericordia. Nos escondemos de Dios como si quisiera destruirnos, cuando solo intenta arreglarnos. Quizás sí, debemos sentirnos mal. Nunca dejes de sentirte mal cuando haces algo mal. Tras arrepentirnos, debemos decirle al acusador que calle. Vamos, y no actúes como si tu pecado fuera mayor que su sacrificio. Conozco gente que dice: no entiendes lo que hice, por favor. No entiendes la sangre del sacrificio que fue derramada por ti mediante Jesús. Él, quien no conoció pecado, se hizo pecado por ti. Vamos, ¿estás aquí? No hagas que tu pecado sea más impresionante que su sacrificio. En el esquema de las cosas, tu pecado es pequeño comparado con su gran sacrificio. Amén. Así que tienes que ver las cosas. Vamos, estoy tratando de separarte de la tradición, la religión, del pecado, de un estilo de vida bajo la presión de las acusaciones de Satanás. Estoy tratando de acercarte a Dios y prepararte para la transición. Gloria. Aleluya. Diapositiva 8. 5 operaciones celestiales para prepararte para su venida. 5 operaciones celestiales para tu preparación. Ahora, con el fin de caminar en fe transicional y del fin, vas a necesitar tener varios cambios mentales diarios. No es tu mente, tu fe y corazón están en ella. Podemos decirlo así si ayuda. Voy a tener que cambiar mi mentalidad y realmente añadir a mi pensamiento, porque tu fe anterior no es mala, pero no fue creada para que montes sobre ella. Fue creada para edificar sobre ella. Vamos, la fe edifica fe, se construye sobre fe. Así que tengo que posicionarme ahora y estar reposicionándome. Mi corazón, mis pensamientos, mi intención regularmente. Debo tener estos microcambios diarios. ¿Qué significa? Debo tener revelación de quién es Dios. Debo incrementar mi conocimiento sobre Él, ese conocimiento revelado por el Espíritu Santo, porque mientras más tengo de Él, más fe tengo, porque Él es la sustancia de la fe. Jesús. Así que todo el día necesito pensar en mi Dios, en su sacrificio, tan sobrenatural, tan grandioso. Creí que lo entendía, pero no lo entiendo, solo estoy vislumbrando un poco. Pero Señor, entender que tomaste a tu bebé, lo diste por mí y yo era el pecador. Quizás tú fuiste el mayor pecador. Me gusta predicarle a Kevin porque Kevin y yo recordamos algunas cosas. Tienes gran corazón, Kevin, eres como yo, solo lloramos por su gracia y piedad. Pero diste a tu bebé perfecto por mí. ¿Estás loco? Me dices que tu hijo era perfecto, aquel que no conoció pecado en absoluto, nada. Y miraste hacia abajo y me viste cargado de pecado. Y dijiste, vas a ir por él. Vamos, tal vez había alguien en la tierra que de alguna forma parecía merecerlo. Ah, gloria, solo yo, gloria. Así que debemos tener esa mentalidad de cadena. Si no estás pensando en Dios todo el día, tienes problemas. Hablo de todo el día. Quizás por eso no ves más cielo en la tierra. Recuerda lo que Él dijo. Aprendimos hoy, tus labios dicen algo, pero tu vida dice otra cosa. Debes hacer que tu vida y tus labios coincidan. Mis labios necesitan reflejar mi corazón, mi vida, lo que creo y lo que he puesto como verdad fundamental. Deben reflejarlo diariamente. Operaciones celestiales. ¿Qué hago? ¿Están tomando fotos de esto? Número 1, repasé esto el domingo en detalle. Iré rápido. Diezmar y ofrendar. Dar dinero es una de las más grandes. La fe madura. Dices que no tengo escritura. Absolutamente la tengo. Gloria a Dios. ¿Tienes tu pluma?
No quiero entrar en detalles porque ya lo he hecho detalladamente. Número 1, 2 Corintios 8, 7. Toma una foto, escribe esto. En fe y amor, creamos una excelencia a través de la gracia de dar. Déjame decirlo de otra forma. La excelencia en fe y amor es demostrada por la gracia de dar. Eso es mejor. La excelencia en la fe y el amor se demuestra por la gracia de dar. Veamos la escritura. Por tanto, así como abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda diligencia y en todo, asegúrense de abundar también en esta gracia. Lo tengo aquí para ustedes. ¿Siguen ahí? Vayan a 10 conmigo. Otra escritura. Operaciones celestiales para orar por su venida. Dar, diezmar y ofrendar. Hechos 10:30. Hechos 20:35. Les he mostrado todas las cosas, cómo trabajando deben apoyar al débil y recordar las palabras del Señor, como Él dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Vivimos esta escritura. Hago todo para recibir, pero no es lo que dijo. Aquí tenemos un punto. Podemos establecer que la verdadera bendición y la madurez del carácter se hallan en el dar más que en el recibir. ¿Siguen aquí? Un hombre o una mujer madura jamás dice: no daré para esa cosa celestial, no daré para esa operación que aumentará el cielo en la tierra. No seré parte de esa misión ni del cambio de niños. No seré parte de un nuevo templo que sostendrá la santidad del Dios Todopoderoso. Una persona madura entiende las cosas a un nivel maduro. Vamos, todavía están aquí y empezarán a actuar maduramente al respecto. Una persona inmadura le resta importancia a las cosas relevantes para no involucrarse. Eso es muy egoísta. Gloria. Siguiente diapositiva, por favor. 2 Corintios 9, 11. Siendo enriquecidos en todo para toda generosidad, lo cual causa a través de nosotros gratitud a Dios. Dar genera un ciclo de acción de gracias y confianza en Dios. Quizás necesitemos poner su constante, porque si crearé un ciclo, significa que debo operar constantemente para mantenerlo. Tengo que actuar siempre en línea para mantenerlo en marcha, para mantenerlo moviéndose. Así que pueden ver ahí que la madurez, que el diezmo de la ofrenda y poner mi dinero correcto, madurará mi fe. Es por eso que mucha gente no da, porque tienen una fe inmadura y nunca se toman el tiempo para madurarla. Así que actúan como actúa un niño inmaduro. Tontamente. No pueden, no tienen la capacidad de posiblemente entender, retener, actuar sobre la cosa madura hasta que maduren en ese conocimiento. Podemos pedirle a los recién salvos que actúen como alguien que lleva 20 años salvo, pero quien lleva 20 años debería actuar diferente al recién salvo. Tu dar es una señal y causará madurez. Necesitas fe madura para la transición. Si tu dinero está fuera de orden, oh gloria. Si tu dinero está fuera de la circulación del reino, o si no le ofreces a Dios tu cartera y todo lo que contiene, eso no significa que cada vez que vienes a la iglesia das todo, pero tienes oído para escuchar lo que Dios te diga. Recuerda, Dios no te quiere en bancarrota. Él intenta aumentarte y acercarse a ti. Gloria. Di mi dinero en línea con el cielo. Muestra mi madurez. Amén. Buena predicación. Muy bien, vamos, sigamos un poco más. Diapositiva 12. Operaciones celestiales de oración por su venida. Estas dos son las mayores.
orar en otras lenguas. Ahora, entiende esto. La señal inicial del Espíritu Santo no es solo orar en lenguas. Es la señal externa. Pero la señal inicial es que recibirás poder. Según Hechos 1, 5 y Hechos 1, 8, la Biblia dice que recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Eso simplemente significa que cuando eres bautizado, sumergido, te recibes, te presentas ante Él, lo recibes, vas a ser empoderado por Él. Entonces comenzarás a orar en el Espíritu Santo. Es una señal, digan, es una señal. Ahora recuerden todo lo bíblico, todo lo celestial, todo lo que es sustancia, sustancial, Jesús, es sobrenatural. Por lo tanto, no puede ser obtenido con la mentalidad de la razón. Lo obtienes por el espíritu de fe, que es sobrenatural, que Dios puso en ti. Si alguien pregunta, ¿cómo sabes que vas al cielo? No puedes explicarles la Biblia, porque la Biblia es cómo fundaste la verdad, pero la verdad es que tu fe te lo dice. ¿Quién es tu fe? Jesús. Él es la sustancia. ¿Cómo lo sabes? Por mi fe. Si se burlan, di, ¿a dónde vas tú? Dicen, vuelvo como lagarto. ¿Cómo sabes eso? Su respuesta es, ahí ponen su fe. Pero su fe en eso, que no tiene mérito alguno, es sumamente poderosa, porque hay poder en el creer. Así que esa es tú. ¿Por qué oras en lenguas? Lo recibí por fe y mi fe me dice que lo haga. ¿Por qué no bebes mi fe? No puedes reducir la fe. Si lo haces, reduces las obras del reino. Pero si mantienes la fe como un tesoro y la plenitud de la misma, entonces actuarás en línea con lo que realmente es un tesoro. ¿Por qué no dices palabrotas? ¿Por qué no bebes un poco de vino? Es culturalmente correcto, no según la cultura de mi reino. Tu tradición no va a ser mayor. Vamos, ya lo aprendimos. Voy a seguir la palabra de Dios. Puedes seguir las tradiciones de los hombres. Bebe todo lo que quieras, pero voy a fundar mi fe en el establecimiento de Jesucristo, quien es el fundador de mi fe. Vamos, quedan pocos minutos. 13, bueno, déjenme darles los puntos de la diapositiva 12. La promesa, la evidencia, el bautismo del Espíritu Santo, lo vemos en Mateo 3. Juan profetizó, el que viene es más poderoso, no soy digno de desatar su calzado. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Así que otra evidencia es el fuego. Esto no es como figurativo. Este es un sentido literal. ¿Qué es el fuego? Es energía, es capacidad, es un propulsor. Él dice, el que viene después de mí es más poderoso que yo, diciendo, los bautizo en agua en preparación de quien viene, pero el que viene es mayor que esto. ¿Cómo es que, por qué es que podemos recibir y operar en el bautismo de agua más fácil que el bautismo del Espíritu Santo? Porque uno es utilizado en las tradiciones humanas y se ha convertido en una acción cristiana establecida. Pero el que vino después, más poderoso que él no dijo que te bautizaría en agua. Amo el bautismo en agua. Es una limpieza, es una señal externa. Es un reflejo de tus convicciones internas. Es reflejo de tus decisiones. No tengo problema con eso. Pero si voy a dar tanto peso al bautismo de Juan, incluso después de recibir a Jesús por el arrepentimiento, daré mucho más peso al bautismo de Jesús, que era Espíritu Santo y fuego. Esto puede ofender a los tradicionales. Luego tienes un grupo de gente que dicen, sin bautismo en agua no vas al cielo, pero ignoran las palabras de Jesús, que dijeron no hagan nada, y luego dieron a luz a la iglesia misma.
La iglesia se estableció en el poder del Espíritu Santo. El primer día fue Pentecostés, no cuando Jesús dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré. No, se estableció cuando Él se fue y vino el Espíritu. Y en ese momento la iglesia hubo una explosión celestial, una bomba estalló. Y la iglesia nació y se fundó justo en medio de ese asunto. Y decimos, sin bautismo en agua no vas al cielo. Tenemos evidencia de que eso no es bíblico. Pero vemos la importancia del Espíritu Santo por Jesús y a través del Nuevo Testamento, pero lo hacemos secundario. ¿Por qué? Se opone a las tradiciones de los hombres. Muy callados. Juan 14, Jesús dijo, es conveniente que yo me vaya. Esa palabra conlleva un poder y un significado, que es una palabra sofisticada y significa que es muy importante. No tienen idea de lo que está a punto de suceder, pero no puede pasar hasta que me vaya, pues el Padre no dejará el trono solo. Debo atender la casa de mi Padre, pero Él no los dejará sin un consolador o sin un abogado. He sido su abogado en la tierra todo este tiempo, pero ahora es tiempo de que me vaya, porque ahora el Padre quiere hacerlos el templo, su lugar de morada. Para hacer eso debe enviar al Espíritu por mí, porque yo estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo estará en ustedes. Poder sobrenatural, como nada en esta tierra. Poder inmenso, poder explosivo, dinamita, poder dinámico. El Espíritu Santo. Vamos, ya siguen aquí. Y Él le dice a la madre, Él dice, Él les revelará, Él los guiará a toda la verdad. Él revelará mi palabra, la intención del corazón del Padre. Él la articulará y la revelará, la impartirá a ustedes, de tal manera que se convertirá en quienes son. No pueden tener eso sin el Espíritu Santo. ¿Siguen aquí? Vamos, siguiente diapositiva, 13, casi terminamos. Por esta noche, orar en otras lenguas. Hechos 1:5. Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga, no muchos días después. Bautizados con el Espíritu Santo. Entiendan la importancia. Y al orar, de ahora en adelante, en el Espíritu Santo, intenten mantener la conciencia del poder y la habilidad extrema. No es una cosa pequeña, no es algo ligero. Como hay momentos en los que realmente estoy pensando en este regalo, este poder que se me otorgó, y horas, parece que todo viene de aquí, pero parece que es tan central, como si estuviera tan centrado y ubicado en el mismo centro, y estás liberando palabras, Espíritu Santo, palabras de Dios, y debes empezar a tratarlos así. Esto no es una tradición religiosa en la que solo te sientas a cantar. La Biblia dice en Hechos 2:4 que el Espíritu Santo te da la expresión, las palabras para hablar. Algunos se han vuelto buenos memorizando la primera frase que el Espíritu Santo les dio, y luego lo dejaron y nunca recibieron la siguiente frase, párrafo o lo que seguía. Solo tienes que pedírselo. Practica orar en lenguas, y cuanto más ganes confianza y familiaridad espiritual, más expandirás tu lenguaje de oración. Como yo oro y cuando lo hago, mis ideas, el Espíritu Santo y todo lo que Dios es, no tiene límites. No hay límite al conocimiento de Dios, no hay límite a su vocabulario. No tiene fin ni principio. Él es el principio, el fin y todo lo demás. Por eso no hay un lenguaje de oración limitado, ni un lenguaje celestial limitado. Si es expansivo, tal vez debas encender eso
Si es expansivo, eso significa que cuanto más me adentro, más veo que es mayor de lo que pensaba inicialmente. Y cuanto más lejos voy, más entiendo que no tiene fin en absoluto. Cuanto más avanzo, más crece. Si es expansivo, quiero pasar tiempo con el Espíritu Santo, pues ambos necesitamos que yo ore en lenguas. Él lo estableció para la iglesia de los últimos tiempos. Por lo tanto, tiene algo que ver con mi transición, tiene algo que ver con mi fe si Él estableció eso primero. La iglesia no fue lo primero. El Espíritu Santo creó la iglesia del Espíritu y del poder. La iglesia fue. ¿Alguien dice amén? No es algo ligero. No digas, tengo que hacer tiempo para orar en el Espíritu Santo. Es tan grande que debes entender que me preparo para orar en el Espíritu del Dios vivo. Me estoy preparando para posicionarme de tal manera ante Dios que Él tomará el control en cierto sentido, aunque yo lo haga por mi propia voluntad. Él tomará mi voluntad, Él tomará el control en cierto sentido, y le entregaré mi vaso a Él. Rendiré mi mente, mi voluntad, mis emociones, mis pensamientos, incluso los dejaré de lado. Y voy a orar con el poder y la autoridad del lenguaje del reino del Dios Todopoderoso. Y Él me dijo que usará mi oración para edificar mi fe, para hablar con los ángeles. ¿Estás aquí? Para hablar con Dios, para edificarme, para construirme a mí mismo. ¿Sabes lo que hay dentro de ti? Tu cuerpo, sanidad, tu corazón, pulmones, hígado y riñones. Eso está dentro de ti. Si te edificas en tu fe orando en el Espíritu, o en 1 Corintios 14, sigues aquí. No hace falta luz, estaremos bien. Si Él dice que uno se edifica a sí mismo orando en el Espíritu Santo, edificar edificio significa cargarte a ti mismo. Si estás bajo, te cargas orando en el Espíritu. No dice tu espíritu, dice tú mismo. ¿Qué hay en ti? Tu espíritu, alma y cuerpo. Si te falta algo, si te retrasas y oras en el Espíritu, es un cargador que Dios puso de antemano para cargarte en este mundo, no en el mundo venidero. El Espíritu Santo es el cargador para este mundo. No estás orando en lenguas en el cielo, a menos que sea el lenguaje estándar, el vocabulario, pero no necesitarás ayuda del Espíritu para pasar un día en el cielo. Gloria. Alguien diga amén. ¿Dónde estamos? ¿Qué diapositiva es? Orando también en otras lenguas. Vea la diapositiva 15. Conocemos la escritura. Pentecostés llegó, un lugar, un sentir, un sonido del cielo como viento recio llenó la casa. No se impresionen por el sonido. La gente hace sermones sobre el sonido. ¿Cuál fue el sonido? Te diré cuál fue el sonido. Fue la energía del Espíritu Santo rompiendo las moléculas del aire. Fue el poder del cielo entrando en este mundo. Fue la entrada de Dios. No tiene nada que ver con el ruido. Tenía todo que ver con la persona del Espíritu Santo. La tierra cambió cuando el Espíritu Santo apareció en escena. El mundo entero cambió. Todo se detuvo. No solo en Jerusalén o Judea o en las partes más remotas. El mundo entero tembló. Cuando llegó el Espíritu Santo, el universo entero dijo ¡pum! Dijeron, ¿qué fue eso? ¿Escuchaste? Lo sentí. ¿Lo sentiste? Hay un fuego sobre tu cabeza. Esto es aquello. Él nos dijo, lo leímos, Joe, pero Jesús, Él nos dijo que eso es lo que hemos estado esperando. Está sobre ti, está sobre tu cabeza, está sobre la mía. Y la iglesia fue primero establecida. Gloria a Dios.
se estableció sobre la profecía. Vamos, sigamos. 16. Orar directamente en otras lenguas involucra al Espíritu Santo con poder y capacidad. No es una cosa religiosa que te hace sonar más religioso. Nada que ver en el sentido verdadero. La religión estaba afuera burlándose de ellos por dentro, pero el poder estaba adentro, no afuera. No es un signo de exclamación para tu fe. No es para mostrar emoción, aunque se pueda usar así. Esa no es la intención. La intención es muy clara: estar listos como la iglesia del fin de los tiempos para llegar a la cima de las edades, estar llenos de poder, no solo estar llenos de poder, sino ser un testigo para mí. Pero no puedes testificar, y la palabra testigo significa contar sobre mí, decirle a la gente lo bueno que soy, las cosas que he hecho para revelarlos. No puedes hacerlo sin el Espíritu Santo porque no tienes historias. ¿Qué es alguien sin poder? ¿Cómo testifican de la bondad de Dios? ¿Qué han visto? ¿Cuántas liberaciones? ¿Cómo pueden proclamar el poder de Dios? ¿Qué sucede bajo el poder de Dios? Si no existe el poder de Dios, se limitan a las tradiciones de los hombres, y eso generalmente significa que debes ser mejor, ser bueno y dejar de hacer eso. Deja eso, vístete así, no lo hagas. Eso no tiene poder. Pero te mostraré mi fe. ¿Por qué razón? Porque la persona del Espíritu Santo ha dado a mi fe vida, evidencia de victoria, poder y habilidad. ¿En qué consiste mi fe? En abrir ojos ciegos, muertos resucitan, la liberación es constante, vengan, gente sanada, liberada de pensamientos demoníacos y opresión, etcétera, etcétera, etcétera. La bondad de Dios en acción, el Espíritu Santo. Sigue conmigo. Gloria, te doy otro. En la diapositiva 16, Génesis 1, 2. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba vacía, las tinieblas sobre el abismo, y el Espíritu se movía. Escribe esto: el Espíritu Santo siempre se mueve. Siempre se mueve. Él siempre está moviéndose, está activo. Y si Amós cubre todo el mundo proféticamente, para preparar y para revelar un tiempo o una estación, entonces no solo las cosas terrenales han sido activadas, sino también las cosas espirituales. Así que si el Espíritu Santo está activo, Él está más activo ahora que nunca antes. Así que lo necesitamos más ahora que nunca antes. Gloria. Jesús, no lo sé, no tengo una voltereta en mi repertorio. Esto es lo mejor. Terminamos con la diapositiva 17. Orar en otras lenguas. El reino espiritual es extremadamente activo en todo momento. Nunca duerme ni se detiene. Está a toda marcha 24/7. Primera de Corintios 13:1. Aunque hable lenguas de hombres, eso es inglés. Si es tu lengua materna. Aunque hable o si es español, sigue siendo lengua de hombre. Pero poseo una doble ciudadanía. Tengo la natural. No es como tener doble ciudadanía terrenal. Tengo ciudadanía terrenal. Y debido a Jesús, tengo una ciudadanía celestial. De modo que puedo comunicarme en ambos ámbitos. Aunque hable en lenguas de hombres y de ángeles, pero si no tengo amor, no soy nada. Primera de Corintios 14, 1-4. Busquen el amor y deseen dones espirituales, junto a los 9 dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 13, lo veremos el domingo. Busquen el amor y deseen los dones del Espíritu, pero que profeticen. Porque el que habla en una lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios. Ahora aquí está el contexto. Porque muchos de ustedes han malinterpretado, han sido tan tradicionales, han sido tan naturales, han sido tan razonables respecto a esto,
Y eso es un error. Él está lidiando con una iglesia en desorden en Corinto. Y es un apóstol viajero. Y ha sido enviado para poner orden. Él no establecía las reglas de la iglesia. Jesús lo hizo. Pero traía corrección a la iglesia en Corinto. Y muchas de las cosas que leemos se leen en la versión King James, que es muy inglés antiguo. No es malo, pero no se traduce correctamente. Así que sacamos muchas reglas y juicios de este capítulo, y las reglas y juicios nos detienen o controlan y retienen. Vamos, ¿sigues aquí? Dice que necesitas dones espirituales, debes tener amor. Nada puedes hacer sin amor. La fe con la que operamos y recibimos todo viene por el amor. En segundo lugar, desea los dones espirituales. Debo desear operar en los 9 dones del Espíritu Santo y otros dones. Y también debería desear profetizar. ¿Por qué profetizar? Bueno, si te encuentras en un entorno corporativo, una lengua sin interpretación es para ti singularmente. Si te encuentras en un lugar con personas, deseas que el servicio produzca fruto para todos. No puedo sentarme aquí por una hora a orar en lenguas y hablar con Dios yo mismo, edificarme y decir amén, que tengan una buena tarde de domingo. Fue totalmente infructuoso para ti. Y esa no fue la dirección de Dios para la iglesia. Cuando decimos en la iglesia que todos oren en lenguas, sé quién está aquí, sé quién no está, conozco a la gente. Dices que si hay un incrédulo, en 1 Corintios 14 dice, las lenguas son una señal para el que no cree. Las únicas personas que he conocido que se han enojado conmigo por orar en lenguas en el servicio es alguien que está sumamente atados y sumergidos en la religión y las tradiciones. Y generalmente están ofendidos por una iglesia religiosa y vienen aquí a traer su religión. Pero una persona realmente perdida que viene de la calle y lo oye, Dios dijo que dirán, wow, eso es genial. ¿Qué fue eso? Vamos, porque alguien tiene que mentirte al respecto para que no lo creas. Ve a una iglesia corporativa, religiosa, y pregunta por las lenguas. Dirán que no es para hoy. Te enseñaron mal. Así que ahora estableces una tradición confiando en alguien, la llevas, vienes a la iglesia así, empiezas a leer la Biblia y dices, Dios mío, todos están en error. Pero Pablo dijo en la misma frase, si oras en lenguas, puedes orar por la interpretación de lenguas, lo cual equivale a la profecía, que entonces se vuelve fructífero para toda la iglesia. Dicen que al menos debe haber 1, pero 2 máximo. No, aparentemente en esta iglesia había una persona orando en lenguas y 15 tratando de interpretarlo. Así que él simplemente establece una regla o estándar en esta iglesia. Dijo que sus mujeres guarden silencio. Así que creamos toda una falsa verdad tradicional sobre mujeres en la iglesia. En esa iglesia habría habido un velo separando a los hombres y a las mujeres. Y los hombres eran tratados diferente a las mujeres. Y lo que estaba sucediendo es que sus hombres están entendiendo porque están en ese templo todos los días y las mujeres no entienden. Están tirando de la manta diciendo qué es lo que está diciendo, no entiendo nada, y el predicador les dice que se callen. Pablo dijo, es simple, pongamos reglas para entender las cosas. Pero nunca dijo que las lenguas cesaron. Eso está ahí. Diré dónde está esa mentira. ¿Está bien? Busquen en la Biblia. Gloria. Gracias, Jesús. Estoy en Apocalipsis, no está ahí. 1 Corintios 13.
sobre la caridad. Diríjanse al versículo. Empiecen en 8. La caridad nunca deja de ser, pero si hay profecías, éstas se acabarán. Ya sea que haya lenguas, éstas cesarán. Ellos creen que ese pasaje de la Escritura significa que las lenguas ya han cesado. Simplemente miren el contexto. ¿Fui muy lejos hoy? Lo que intentaba explicar es que profetizas en parte, conoces en parte, solo profetizas lo que sabes. No sé todo de Dios, solo sé lo que Él me dice, solo profetizo eso. Y eso no es el estándar de la Escritura, que la palabra de Dios, Jesús, es el fundamento, las profecías no. Pero Él dice que el amor siempre permanecerá. Y dice, podrías tener lengua o no. Una lengua, la lengua puede parar, o la lengua podría no estar ahí, pero no dijo que cesó. Una profecía podría no darte la plenitud de esto, pero el amor nunca falla. ¿Ven el contexto? ¿Ven la diferencia? ¿Cuántos crecieron como yo? Entonces tienen un momento de revelación porque tuvieron que superar todo esto. Es muy simple. Tendremos un mover del Espíritu. Les daremos algunas reglas básicas para lidiar con su carne. Ustedes las obedecerán. Vamos, si hubiera habido un apóstol real allí desde el principio, la iglesia no habría llegado ahí. Porque un profeta o apóstol real, ante una interrupción, dice, estén quietos. Tengo el micrófono. Y procedemos por el Espíritu. ¿Está bien? Bueno, terminaré con las lenguas. Vemos en Judas 20, edificándose sobre su santísima fe. Así que, si no necesitara edificar mi fe, ¿acaso Dios no me habría dado el Espíritu Santo que se ha rendido a mí, o me ha dado la capacidad de orar en un lenguaje celestial? Pero ya que lo hizo, tengo que reconocer para qué es. ¿Para qué se escribió el Nuevo Testamento? Pensémoslo. ¿Para qué está escrita toda la Biblia? Fue para llevarnos de vuelta a los brazos de nuestro Dios. Así que el Nuevo Testamento fue todo ajuste, advertencia, preparación, revelación, ajuste, advertencia, preparación, revelación, perspicacia, poder, habilidad, crecimiento, aumento, ajuste, advertencia, preparación. ¿Para qué? He aquí, vengo pronto como ladrón en la noche, estoy regresando por mi novia. Entonces tenemos que comenzar a interpretarlo dentro de ese contexto. Debo estar aumentando. Se supone que debo estar desarrollando algo. Se supone que debo estar madurando. Se supone que debo estar cambiando. Mi estilo de vida debe revelar en quién me he convertido y en quién me estoy convirtiendo. Por lo tanto, todo en mi vida y cada acción debería reflejar el cambio en el que estoy caminando. Jesús, ayúdanos, pónganse de pie. Gloria. Orar en lenguas no es poco. No es poco. Es un poder extremo dado por Dios. Es una energía explosiva que viene del cielo. No al inicio, al involucrarte con el Espíritu, hay energía explosiva, poder y habilidad. Por el Espíritu para propósitos sobrenaturales. Cada vez. Así que cambia tu fe y ponla en el contexto correcto. Tu fe te revelará o te otorgará ahora, o la cosecha de esa fe comenzará. Comenzarás a ver milagros. Si crees que es solo venir al altar y decir ta 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 la 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 ba ba ba, gloria, 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 llama a casa, eso podría ser el inicio. Pero es solo el inicio, no el final. El final está cerca del final. Y hay una progresión.
Así que mi shashatata debería aumentar hasta convertirse en párrafos y libros al madurar, pero todavía no es simple. Deja de intentar involucrarte con un Dios simple. Él es extremadamente complejo. Él es el mayor poder que la tierra conocerá jamás. Todo vino de Él. Y debes venir a Él con ese saber. Señor, vengo a ti, me pongo delante de ti, me presento ante ti, te honro, me coloco bajo tu autoridad y tu capacidad. Recibo estas cosas maravillosas, poderosas y pesadas y las atesoro y las sostengo como un tesoro y opero dentro de ellas como un gran tesoro. Estoy muy agradecido, Señor. No den nada por sentado y no se vuelvan familiares con orar en lenguas. Que siga siendo un momento de asombro cada vez. Oh, bien. Cambia todo. Cambia todo. Puedes orar en lenguas y el Espíritu puede darte palabras más allá de lo que sabes. Y podrías estar orando por el crecimiento de tu negocio y por milagros en él sin siquiera saberlo. Y lo siguiente que sabes, estás viendo milagros en tu negocio porque decidiste atesorar el regalo de Dios que vino a ti, el poder otorgado a ti, y usarlo en el contexto en el que Dios lo envió y lo estableció para ser. No soy un simple hombre mortal, soy celestial. He recibido dones y capacidades celestiales. Tengo al Espíritu en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aplaudan y agradezcan al Señor. Gracias nuevamente por el New Way Church en español. Acaba de escuchar un mensaje del profeta Richard Summerlin en New Way en Palm Coast. Y oramos que vaya impactado su vida. Ese mensaje fue de bendición para ti. Asegúrese de presionar el botón de subscribe para que no pierdas nada de lo que Dios está haciendo. También puedes ofrendar y ser parte de lo que Dios está haciendo a través de su ministerio, visitando nuestro sitio web. Antes de irnos, si nunca has entregado tu vida para Jesús y deseas reconciliarse con Él, ora con nosotros. Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mí y me resucitaste. Perdona mis pecados, entra en mi corazón, sea mi Señor y Salvador. Rindo mi vida a ti. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esa oración, tu vida acaba de cambiar para siempre.